Nunca gastes el dinero de esta manera. Si eres de las personas que siente que el dinero no le alcanza, que se te esfuma de las manos y que no sabes qué hiciste con lo que tenías, es muy probable que estés cometiendo alguno de estos errores que te diremos en el presente video de Sánchez Enríquez Alejandro. Número 1. No gastes dinero antes de haberlo obtenido. No cometas el error que hacen muchas personas de gastar su dinero antes de haberlo ganado. Es decir, no te endeudes antes de haberlo obtenido, debido a que la semilla de la pobreza muchas veces son las deudas de consumo. Y un ejemplo palpable de este tipo de deuda son las famosas deudas de las tarjetas de crédito, en donde los intereses por las compras en cuotas son exageradamente elevadas. Y debes eliminar de tu vida el pobre hábito de adquirir deudas innecesarias. Y no cometas el error de endeudarte antes que te paguen o antes de haberlo adquirido. Y ante cualquier tipo de compra, debes actuar mediante decisiones bien pensadas, debido a que las personas con mentalidad de pobreza se dejan llevar por los lujos o vanidades del momento. Y empiezan a endeudarse en la compra de celulares de alta gama, en zapatillas de marca, en accesorios y perfumes, etc. Y luego se paran quejando que el dinero no les alcanza, de que la plata se hace agua y que se esfuma de las manos. En la Biblia hay un pasaje extraordinario en Proverbios que dice: el que pide prestado, se hace esclavo del prestamista. Y hoy en día, hay muchas personas que se enferman a causa de sus deudas y no duermen tranquilos pensando en cómo pagarlas. Y quizá uno de los factores que influyen en este tipo de deuda son la baja autoestima y la idiosincrasia de la sociedad. Es decir, para elevar su autoestima y sentirse más importantes, empiezan a adquirir productos de buena marca o de alta gama, con la idea equivocada que de esa manera serán más importantes y respetados por los demás. Y lo que te recomendamos desde Sánchez Enríquez Alejandro, es que cada vez que quieras comprar algo, pregúntate lo siguiente: ¿qué pasa si no la compro? Y si la respuesta es nada, no lo compres, porque simplemente no lo necesitas. Número 2. No gastes dinero para llenar vacíos emocionales. Nunca cometas el error de gastar tu dinero para llenar tus vacíos emocionales, solo para fingir una falsa apariencia ante los demás. Y a mucha gente le gusta vivir de apariencias, debido a que las apariencias permiten llenar sus vacíos emocionales. Y a esto se conoce como la falsa felicidad. Y esta es una de las razones del por qué muchas personas se compran lujos para sentirse importantes. Pero si tu sueño es crecer, es progresar económicamente y establecer una estabilidad económica, nunca lleves dinero a lugares improductivos. Como por ejemplo, llevar dinero donde hay vicios, donde hay tragos, donde hay salas de juego, entre otros. Porque lo más probable es que termines gastando todo lo que tienes. Y quizá alguna vez te has preguntado, ¿por qué muchas personas beben licor en exceso? Es porque en el fondo existen vacíos y problemas emocionales. Y una manera de cubrir ese vacío es a través de la bebida. Y un problema emocional puede terminar convirtiéndose en un agujero por el cual se escapa el dinero. Y muchas personas suplen sus vacíos emocionales usando el dinero que tienen, pero si les quitas ese dinero, sienten que no valen nada. Y lo que debes saber es que tú no vales por la cantidad de dinero que traes, o por la ropa o lujos que vistes, ni mucho menos por lo que dice la gente. Tú vales por lo que tú crees de ti, y por el valor y respeto que tienes hacia tu persona. Así que deja de gastar en vanidades, y empieza a gastar tu dinero en cosas productivas. Como por ejemplo, divertirte sanamente, hacer feliz a quienes amas, ser generoso y solidario con los demás, etc. Número 3. Nunca menosprecies el dinero. Esto quiere decir que debes aprovechar al máximo tu dinero y exigir el 100% del valor de cada centavo que tienes. Y no se trata de ser un avaro o materialista, ni mucho menos de ser un tacaño, sino de gastar sabiamente cada centavo, debido a que solo tú sabes el esfuerzo que te costó conseguirlo. Las personas con mentalidad ganadora son aquellas que usan cada centavo como un ladrillo para edificar sus imperios. Este tipo de personas hacen de cada centavo un soldado que trabaja para hacer realidad sus sueños y metas.
Y hoy en día es muy común ver a personas con mentalidad de pobreza que menosprecian las cantidades pequeñas y lo despilfarran sin aprovechar al máximo su valor. En otras palabras, si no saben mostrar respeto por un centavo, que te hace pensar que sabrán respetar cuando tengan bastante dinero. Y lo que debes saber es que el dinero no te hace rico, lo que realmente te hace rico son tus conocimientos y habilidades para saber gastar o invertir el dinero. Así que dale valor a cada centavo y la importancia y lugar que merece. Bueno amigos, hasta aquí llegó el presente video, y si te fue de ayuda su contenido, me gustaría que lo compartas, para que más personas tengan la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Desde Sánchez Enríquez Alejandro, agradecemos su preferencia por gustar de nuestro contenido.